Hola. A ver. Quiero pegar algo y no me deja, ya lo voy a poder pegar. ¿Cómo estamos? Hola. Ahí se están uniendo. ¿Cómo estamos? Yo estoy buscando mis ayudas memoria. ¿Cómo están? Ahí se están uniendo varios de nuestros seguidores. Bueno, no me deja hacer lo que quiero hacer, no importa. A ver si me deja ahí. Bueno, ustedes saben que yo en estos momentos me pongo así como medio nerviosa. Bien. Les decía, yo en estos momentos me pongo así como medio nerviosa porque es el momento en el cual ustedes entran. Yo me voy sintiendo como más acompañada, pero quien yo quiero que se una, no se une. Ahí se unió Facundo. Hola, Facundo. Y ahora empiezo la pelea y la lucha de invitar a Facundo. A ver. Facundo, si vos te la jugás y venís al vivo, genial, ¿eh? A ver, creo que lo encontré. Me salió. Ahí está alguien. Toc, toc. ¿Quién es? Aceptar. A ver, ahora. ¿Me salió? Ya va a salir. Ah, sí. Facundo. Ahí está. Ahí está. Bueno, Hola, ahí hola. está. Ahí se escucha. Hola, Yo ¿cómo estaba con el estás? volumen súper bajito. Hola, Facundo. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por participar de este vivo. ¿Cómo estás? Vamos a ir esperando que se van uniendo. Viste que el horario de las 6 de la tarde estamos todos entre volviendo del trabajo, viernes, empezó el Cerrando la frío, semana. cerrando la semana, es verdad. Así es. Pero bueno, ya estamos listos para empezar. ¿Cómo estás, Facundo? ¿Todo bien? Muy bien, todo bien, todo bien. Bueno, me alegro mucho. Estuvimos esperando súper ansiosos hacer este vivo con Facundo para hablar de, a ver si lo digo bien, de una palabra que se llama TEA, que nosotros no conocíamos que era TEA en un tiempo. Nosotros siempre conocíamos la denominación de un niño con autismo, era como una palabra enorme que incorporaba mucha teoría. No sabíamos bien de qué se trataba, teníamos ciertos conceptos o preconceptos sobre lo que era un niño con autismo, y con el tiempo esta palabra autismo se fue como afilando y se convirtió en esta palabra que se llama TEA, que es trastornos del espectro autista. ¿Es así? Y Es así, sí. acá te dejo a vos. Está bien, vamos a ver, voy a intentar hacer un brevísimo resumen de lo que implica hablar de TEA y de qué hablamos cuando hablamos de TEA. Y en realidad, la realidad es que el concepto de TEA ya tiene unos cuantos años. Hoy en día, muchos profesionales en el mundo estamos utilizando el concepto de autismos en plural. Ajá. Porque, a ver, el derrotero, así muy rápido, es que en 1943 un hombre que es Leo Kanner describe el autismo a nivel científico por primera vez y emite una publicación científica sobre lo que él ve, un conjunto de pacientes que tienen características similares, que digamos, tenían características dentro de lo que hoy llamamos trastornos del espectro autista. Sin embargo, como pasa hoy, dentro de lo que hoy llamamos TEA, había un conjunto enorme de chicos con diversas sintomatologías a las cuales todas se les denominaba autismo. Entonces una mujer en 1978 y 79, una investigadora y a la vez madre de una niña con autismo, que era Lorna Wing, junto a Judith Wood, hicieron un gran estudio en Inglaterra de prevalencia para entender de qué se trataba cuando hablábamos de autismo. Ajá. Y lo que ella determinó en ese momento, en 1980, es lo que hoy sigue siendo como el eje rector que nos dice de qué hablamos cuando hablamos de autismo. Y ella en ese momento, en 1979, acuña el concepto de espectro autista. ¿Por Ajá. qué? Ella lo que dice en ese momento y sigue teniendo vigencia hoy
la misma vigencia que entonces, es que cuando hablamos de una persona o un niño, aclaro que el autismo, los trastornos del espectro autista, se detectan en la niñez, a veces en la adolescencia y en algunos raros casos en la adultez, pero es algo que se mantiene a lo largo de toda la vida. Es Ok, decir, el diagnóstico como tal se va a mantener a lo largo de toda la vida y en todo caso lo que puede haber es una variación en la sintomatología o un mejoramiento en toda la sintomatología que va apareciendo. Pero volvamos a ese primer estudio de Judith Wood y Lorna Wynn que decía que para hablar de una persona dentro del espectro autista, así lo nombra ella, tenía que haber sintomatología en 3 áreas específicas. ok, El área del lenguaje, el área de la interacción social y algún tipo de reiteración o fijación o inflexibilidad en el pensamiento. Ahora, lo que ella describe es que justamente hay un amplio espectro dentro de cada una de esas de las dimensiones. áreas. Ujú. El lenguaje, la comunicación, la interacción social y el pensamiento. Así que voy a ser muy breve como para describir, como para que se entienda lo que, digamos, de qué hablamos cuando hablamos de espectro Que autista. perdóname, ¿se tienen que dar en las tres? Se tienen que dar necesariamente en las 3. Ok, Tiene que haber mayor o menor nivel de sintomatología en las 3, pero bien, tiene que estar las 3. Es más, en los últimos años, en el último manual diagnóstico, que es el que generalmente se usan 2 manuales diagnósticos en el mundo, el ICD-10, que es el de la Organización Mundial de la Salud, eh, y el DSM, que es el manual psiquiátrico. Digamos, en el último manual diagnóstico se agrega una cuarta categoría que tiene que ver con los trastornos sensoriales. Y después vamos a ajá, hablar brevemente de eso. perfecto. Dice que además tiene que haber algún tipo de trastorno sensorial, un desorden dentro de lo sensorial, de la percepción de los sentidos. Ahora, la realidad es que esa tríada de sintomatología, que se llama la tríada de Lorna-Wayne, son lo que nos va a decir si un niño está dentro de lo que llamamos espectro o no. Ok, ¿Sí? Cuando hablamos de un trastorno en la interacción social, uno se pregunta, bueno, ¿qué es lo que se evalúa? ¿Qué quiere decir un claro. trastorno en la interacción social? Y es muy amplio, porque por ahí algunas personas escuchan, bueno, son niños que no tienen empatía. Y no es que no tienen empatía, o sea, hay una dificultad clara en poder que los niños dentro del TEA puedan pensar acerca de lo que el otro está pensando y sentir lo que el otro está sintiendo, que es en definitiva lo que llamamos empatía. Pero eso es un proceso, y es un proceso emocional y cognitivo al mismo tiempo, que se va dando a través del tiempo, porque ningún niño hasta los 4 años de edad aproximadamente puede tener la idea de que hay un otro que piensa distinto a él. Eso, que en psicología Claro. le llamamos falsa creencia, es decir, que hay un otro que puede pensar algo acerca de la realidad distinto a lo que yo pienso. Bueno, esa capacidad de pensar en lo que piensa el otro y sentir lo que siente el otro y pensar lo que está sintiendo el otro, se va dando a través del tiempo. A los Claro, 4 años y medio de edad termina de instalarse esta idea de que hay un otro que puede pensar distinto. A los 6 años de edad uno empieza a jugar con eso y, por ejemplo, a los 6 años es que hay muchos nenes que hacen chistes muy tontos o muy pavos porque detectan que pueden, por ejemplo, influir en el estado de humor del otro y hacerle algún tipo de chiste. Y eso va evolucionando a través del tiempo y vamos siendo los seres humanos cada vez más sutiles en la lectura de los estados mentales, las emociones y los pensamientos de los demás. En eso sí vemos una falla
en el área o la dimensión de la interacción social en los niños con trastornos del espectro autista. En mayor o menor medida, esa capacidad de hacer una lectura mentalista, una lectura emocional de lo que está pensando y sintiendo el otro, es justamente una de las dificultades características de los niños Claro, con TEA. perfecto. ¿Sí? Clarísimo. Eso tiene implicancias posteriores muy complejas, porque, por ejemplo, aún un niño que tenga un buen nivel intelectual y cognitivo va a tener dificultades para leer las dobles intenciones de los demás o las intenciones subyacentes de las conductas de los demás. Entonces va a tender a tener una lectura más literal de la realidad o de los chistes del otro, y va a haber enojos, y va a haber, digamos, Como que es más difícil de inflexibilidad. captar este doble sentido, la ironía, ¿no? Absolutamente, aún en los niños dentro del espectro que tienen una muy buena capacidad intelectual, porque como Sí, sí. dijimos, estamos hablando siempre de un espectro, donde hay chicos con TEA, con un retraso mental, digamos, Ajá. hoy es muy complejo hablar de retraso mental como tal, está muy discutida el concepto como tal, pero vamos a utilizar conceptualizaciones más clásicas. Hay niños que tienen mayor nivel de retraso mental y hay niños con TEA que no tienen ningún retraso mental, que tienen un buen nivel cognitivo, pero aún así tienen dificultades en la interacción social porque tienen dificultades en hacer lecturas mentalistas de los demás. Clarísimo. Yo estaba hablando de la tríada de Lorna Wing y estábamos viendo la interacción social. La interacción social también se mide de alguna forma en esta sensación que tiene el otro de que ese niño está con uno, está en ese momento, está compartiendo ese momento con uno, porque lo que vemos, sobre todo en niños más chicos o en niños que están más tomados en su sintomatología, es que no comparten o comparten muy poco del mundo que los rodea con el otro. Lo Ajá. que nosotros vemos en un bebé desde que es muy chiquito es que cuando hay algo que le llama la atención, mira lo que le llama la atención y rápidamente busca con la mirada al adulto para compartir eso que le está llamando la atención, porque lo que se busca es compartir el mundo y sobre todo ver cómo el adulto ve el mundo. De hecho, los niños ven el mundo a través de la mirada de los adultos, se asustan o no se asustan dependiendo de si los Las padres reacciones. los Ujú. miran con cara de susto o no. Hay inclusive investigaciones muy interesantes, no sé, por ejemplo, poner a bebés en un precipicio visual y se les pide a las madres que del otro lado sonrían y entonces ellos atraviesan ese precipicio visual, que es gateando en un vidrio, o si los miran con cara de miedo, van a frenarse y no van a atravesar. Como que van construyendo su idea a través de la mirada del adulto. Exactamente. Y eso tiene que ver con eso de compartir y poder estar detectando, sobre todo a través de la mirada, porque quedaría aparte, y es un estudio, son estudios muy interesantes, qué pasa con los niños ciegos, pero los seres humanos, en primer lugar, vemos a través de la mirada y a través de los gestos lo que el otro nos está diciendo sobre lo que ve respecto al Ujú. mundo. También hay mucho de la musicalidad primordial, eso es un concepto de una argentina que se llama Alejandra Giacobona, una musicoterapeuta, pero que tiene que ver con esa musicalidad que uno le da al lenguaje y que los bebés desde muy chiquitos pueden empezar a detectar diferentes variaciones que los hacen también percibir cómo el otro está percibiendo el mundo. Pero volvemos, la tríada de Lorna Wing, trastornos en la interacción social, trastornos en el lenguaje y la comunicación, que tiene también una amplitud muy grande, desde chicos que no tienen ningún tipo de lenguaje, no tienen lenguaje, no comprenden el lenguaje y tampoco pueden emitir Por supuesto. palabras, a chicos que
no son mudos, pero sí son ecolálicos y simplemente repiten cosas que escucharon y las repiten sin sentido. A chicos que utilizan esas ecolalias, lo que llamamos ecolalias diferidas en contexto, y entonces uno le pregunta, ¿querés coca? Y ellos contestan, el niño quiere coca. O José quiere Coca-Cola. Y él está diciendo algo que escuchó en algún momento, pero que tiene que ver con el contexto. Sin embargo, no es una construcción propia, sino es algo que toma de algo que escuchó con anterioridad y lo puede poner en contexto. Insisto en la idea del espectro de chicos sin ningún tipo de lenguaje a chicos que tienen un lenguaje muy rico y muy particular, en lo que antes se llamaba síndrome de Asperger. Exacto. En donde uno ve a un niño muy chiquito hablando con un lenguaje sumamente rico, muy particular, con palabras que usualmente son palabras que utilizan más los adultos y que antes, hace muchos años, los psiquiatras clasificaban como un lenguaje pedante. Pareciera como que esos niños quieren hablar en un lenguaje muy En adulto. difícil. Exactamente. Por ejemplo, decir, este no es un mono, esto es un, no sé, mandril, y ser hiper específicos en lo que Claro. están diciendo. Entonces, de nuevo, la idea del espectro que tiene que ver, digamos, con esa gran amplitud, pero siempre lo que va a estar es alterado, de alguna manera, la dimensión, o alterada la dimensión del lenguaje y la comunicación. Y ahí está como imbrincado la comunicación con la interacción social, porque la comunicación, en definitiva, tiene que ver con la interacción social. Nosotros nos comunicamos con un otro. Claro. También vemos a niños dentro del espectro que hablan sin comunicar y pueden repetir. Yo he evaluado a un hombre de 40 años que repetía una y otra vez todos los diálogos de la película Casablanca, pero no me podía decir cómo se llamaba. Vos sabés que Yo te le escucho preguntaba, y sí, me agarra así como, ¿qué me pasa cuando te escucho? Digo, uno sí, lo sintetiza en 3 letras, es un montón de información, tiene un montón de contenido y lo primero que se me viene a la mente a mí es, ¿cómo diagnosticar una cosa así? Porque digo, desde cero al tope se sí. puede pasar por una infinidad de puntitos en el Enorme, medio, ¿no? Y digo, enorme, sí. me agarra esta cosa de como mamá, como docente, o sea, es un montón, ¿no? Más allá de que están estos tres espacios donde uno debe tener, Sí, cumplimentar, digamos, algo de cada uno, pero cuando te sí, escucho hablar sobre todo lo finito que se puede hilar, te agarra como una suerte de desesperación. sí, definitivamente, es un gran tema y es un gran problema. Yo sé que algunas de las preguntas que habían hecho ya con anterioridad tenían que ver justamente con qué hacer y si algún docente o alguien en la escuela ve signos de alerta, porque hay un montón de signos de alerta que se disparan muchísimas veces en los colegios y que por suerte se disparan en los colegios y que por suerte Claro. son los colegios o los jardines, inclusive los que alertan a los padres y derivan y piden o solicitan algún tipo de evaluación. En realidad, ¿cómo se evalúa? Bueno, hay como dos aspectos de la evaluación y tiene que ver con evaluaciones que están protocolarizadas a nivel mundial. Hay algunas evaluaciones específicas que se hacen, como el ADOS y el ADIR, que son evaluaciones puntuales. Puntuales, Una es sí. una entrevista diagnóstica a los padres y otra es una, como si fuese una hora de juego, pero muy estandarizada, que eso lo hacemos profesionales que estamos entrenados y capacitados en eso, pero además tiene que haber una observación clínica, Claro. porque, digamos, como helados específicamente, que es esa evaluación, es operador Sí. dependiente, es decir, depende mucho de la persona que lo tome, por más que haya hecho el curso, si no tiene experiencia, puede puntuar mal. Y Yo me puntuar mal, acuerdo mucho tiempo sí, atrás, trabajando en sí, colegios, cuando estaba como más, viste que hay ciertas terminologías y ciertas patologías o disfuncionalidades que se van como escuchando más o menos según las épocas. Yo recuerdo tiempo sí, atrás cuando se decía que los chicos eran ADD.
y se escuchaba mucho el ser ADD. Y a los docentes les daban unas grillas para completar, pero también esas grillas, que debe ser esto que decís de lados, estas grillas también tienen la mirada digo, mi mirada como docente no debe ser igual a la mirada de la mamá y a la mirada de otro docente. Hay que saber Absolutamente, sí. rigurosamente. Sí, sí, se usaba mucho la escala Connor. Sí, me Exacto, acuerdo perfectamente. Sí, la verdad es que cualquiera de esas grillas, aun cuando parezcan sumamente estandarizadas, son operador dependientes, es decir, que depende sí, mucho de la mirada subjetiva de la persona que lo puntúa. Y totalmente. en el caso particular de los trastornos del espectro, es sumamente complejo, porque Claro, dar un diagnóstico a un padre de un trastorno del espectro autista es para ese padre de un peso simbólico total. tan fuerte y de un duelo tan grande que el temor es poder deprimir a esos padres y no ayudarlos a ser operativos en lo que viene después. Entonces, Absolutamente. ahí hay una sintonía fina muy compleja donde, digamos, lo mejor que uno puede hacer es derivar a profesionales que realmente estén reconocidos o a instituciones que Claro, estén claro. reconocidas. Es que la contención y el Porque acompañamiento de ahí en adelante es clave, digamos. absolutamente, absolutamente. Yo he visto cosas atroces Me de imagino. diagnósticos tirados Malatos. así al aire en un consultorio de neurología o en un consultorio de psiquiatría, diciendo, bueno, tu hijo tiene autismo, tiene que hacer, y entonces ahí viene la segunda etapa, que es lo que yo llamo la picadora de carne terapéutica, porque aparecen los recetarios. Bueno, tiene que Las hacer 2 recetas. de RTO, 3 de fono, 2 de psicología, y así van sumando sin tener en cuenta lo que eso implica para los padres y para el niño, digamos, porque Porque no aparte siempre estimo que diagnóstico mediante se deberá trabajar con un equipo interdisciplinario para acompañar toda esta situación, ¿no? Se planifica, digamos, siempre, un tratamiento. siempre, siempre hay que trabajar, digamos, porque digamos, sobre todo en los trastornos del espectro autista hay, digamos, una complejidad tan grande y la sintomatología es tan abarcativa de diferentes áreas del desarrollo que siempre es necesario tener esa mirada interdisciplinaria o transdisciplinaria, ¿sí? Siempre. De hecho, aún los neurólogos y psiquiatras que trabajan bien antes de medicar hablan con los profesionales tratantes Claro. y no se rigen con los 10 minutos de consulta donde ven a ese niño. Hablan antes con el psicólogo, hablan con la psicopedagoga, hablan con la musicoterapeuta y preguntan cómo está, cómo lo están viendo, porque es necesario ese feedback permanente entre todos los profesionales. Sí. Claro, porque escuchándote digo, o sea, yo te escucho y digo, sí, sí, obvio, tiene que ser así, pero este obvio tiene que ser así, sabemos que después no ocurre, porque incluso calculo que los papás, una vez que reciben este diagnóstico, deben querer salir a buscar la solución de alguna manera y en ese revoleo de manotazos que deben hacer, si no están bien contenidos, encuentran estas cuestiones de alguien que opina de afuera sin estar en contacto con, digo, debe haber un montón de cosas a tener en cuenta para llevar adelante este tratamiento. Definitivamente, y no solo eso, sino que hay mucho mercader de las terapias. Y yo siempre le digo a los padres, descrean de las terapias marca registrada, sobre todo de las terapias que vienen con nombres in English, porque son, claro, porque son marca registrada de algún sistema americano Es que son en Estados enlatados, Unidos ¿no? Me da la sensación es de que son eso. paquetes enlatados de... A ver, esto es como, voy a decir o sea, es una analogía, pero digo, esto es como cuando uno va al nutricionista y te dan la lista con la dieta, pero uno no sabe cómo estoy de colesterol, cómo estoy de triglicéridos, si cómo es mi análisis, o sea, uno tiene que hacer un mapeo para decir, bueno, te hago tu dieta. En este caso es lo mismo, o sea, el tratamiento para este chico, justamente porque de 0 a 100 hay tantos puntitos, no es el mismo para el que es 2 que para el que es 30, o sea, en este abanico de posibilidades. Es que es así, en realidad es así y no existen recetarios Claro. individuales. Y bueno, hay muchas terapias que venían, de hecho, eh,
en la década del 90, acá en Argentina, fue todo un auge en la psicología conductual aplicada muy rígida. Yo en algún momento trabajé con eso y capacité en psicología conductual aplicada a diferentes profesionales en todo el país. Hace muchos años de esto. Después lo dejé, pero bueno, en su momento era un auge también trabajar con estos sistemas de ABA, se llamaba conductismo aplicado en el autismo, que venía con currículas, que eran currículas que había que seguir. Bueno, primero los niños tienen que aprender a recibir órdenes, dame la mano, parate, sentate, mirame, y así se iba siguiendo una currícula fija. Y la verdad que, digamos, eso fue muy nocivo también, hacerlo de ese modo tan rígido. Pero se fue pasando a través del tiempo en terapias muy rígidas, en terapias mucho más abiertas o de juego, en terapias que seguían más al niño, en terapias más directivas. Bueno, ha ido pasando y yo creo que hoy en día Sí. todos los profesionales sabemos que de todo podemos sacar algunas herramientas para trabajar. Pero lo importante de lo terapéutico es saber que las terapias tienen que ver con la sintomatología de los chicos. Claro. ¿Qué es lo que les pasa y qué necesitan aprender o en todo caso desarrollar? Sí. Vos sabés que ahora te quiero hacer una pregunta, pero antes se me viene a la mente otra. Estábamos hablando de los chicos, de los niños. ¿Hay casos de que uno se puede dar cuenta de que un hijo, que un alumno tiene estas llamadas de atención, pero por ejemplo, te digo, a los 15 años, o sea, a los 12, 13, empiezo a ver cosas que me llaman la atención, que antes me parecían como parte de y empiezan como a aumentarse y a hacerse más presentes? ¿Puede pasar? Sí, sí, por ahí en la adolescencia es más raro que pase, o sea, tiene que haber pasado mucho tiempo con mucha gente que dejó pasar muchas cosas, porque Ok. necesariamente debieron haber habido signos antes que no se vieron. Lo que sí se puede ver en la adolescencia, o sea, cuando se ve en la adolescencia y recién en la adolescencia, son chicos que usualmente empiezan a estar cada vez más retraídos socialmente, que tienen mucha dificultad de establecer amistades, sobre todo grupales, que tienen dificultades a nivel de interacción y de comunicación, porque son chicos que suelen tener intereses muy restringidos y hablan solo de eso, hablan de Claro. un anime, de Dragon Ball, de una sola ¿Qué es cosa eso? específica, y hablan usualmente sin parar, sin tener este tema del ritmo, digamos, de los tiempos de conversación, sin medir si el otro está poniendo cara de cansado o no. O sea, son chicos adolescentes que pueden llegar hasta la adolescencia sin haber tenido una detección previa, pero que en la adolescencia sí tienen estos signos. Claro, más Que son, manifiesto. A ver, yo creo claro, que es tal como vos lo decís, a lo mejor no debe ser tan común que uno diga a los 13 vi todo esto, pero a lo mejor antes fue desestimado con otros errores de diagnóstico, con otras cuestiones, y a medida de que va claro. creciendo se empiezan a hacer más fuertes y uno dice, no, pucha, no es esto, me parece que acá hay algo más. Claro, de hecho hubo algunos estudios sumamente interesantes que hace unos 15 años, 20 años atrás, de niños que se habían hecho el diagnóstico a los 4 años, 5 años de edad. Y entonces lo que hicieron estos investigadores fue pedirle a los padres, eran momentos de VHS, de las Sí, videofilmadoras de VHS, pedirle a nos los padres. contaron, eso nos contaron a nosotros, Sí. Facundo, no es de nuestra época. No, no, Nos lo no, han yo no lo contado, lo conocí. hemos visto en No lo alguna conocí. peli. Claro, les pidieron a los padres los videos del cumpleaños de 1 año de edad. Y Wow. entonces hicieron una mega investigación con muchísimos videos del cumpleaños de 1 año de edad, donde había niños que no tuvieron diagnóstico y niños que sí. Y se puso a una cantidad de personas a observar y a puntuar sin saber cuál después tuvo diagnóstico. Es decir, en Ay, un qué estudio que se llama interesante. doble ciego. Y lo que se demostró es que los observadores de esos videos se daban cuenta claramente, ya al año de edad,
que esos niños que después fueron diagnosticados tenían signos de alerta muy elevados. Poca conexión ocular, poca respuesta social, de sonrisa social, poca conexión de esto que llamamos atención conjunta, que es lo que decía antes, esto de mirar algo que llama la atención y volver a mirar para decir, ¿estás mirando esto mismo que estoy viendo yo? Bueno, esas cosas ya se detectaban. Lo mismo puede pasar con un adolescente o inclusive con un adulto, porque digamos, yo también he hecho alguna vez diagnósticos en la adultez. Ah, sí, De, también. claro, de lo que hoy llamaba, o antes se llamaba síndrome de Asperger, hoy autismo de alto funcionamiento. Bueno, ahí hay toda una gran discusión al respecto, no importa, pues es un tema de nombres, pero de personas que nunca supieron que en realidad estaban dentro del espectro y que habían aprendido más o menos a manejar su sintomatología y su modo de ver el mundo y su modo de percibir el mundo y podían o pudieron ser funcionales en algunos aspectos, muy operativos en otros, muy exitosos en otros, pero sin embargo tener falencias, sobre todo en lo que tiene que ver con la interacción social. Claro, claro. Y obviamente calculo que digamos, lo antes que, me sale en inglés, lo antes que uno descubre, digamos, o diagnostica esto, es mayor la cantidad de herramientas que uno le puede dar a ese niño, adolescente y ya después adulto para funcionar en una sociedad con cuántas herramientas. Es decir, por supuesto debe significar mucho el grado de, pero digo, después estos chicos se reinsertan en la sociedad normalmente. Digo, para esos papás que lo primero que deben pensar es, ¿qué va a pasar cuando yo no esté? ¿Cómo se va a desarrollar? ¿Se va a casar? ¿Va a tener hijos? ¿Va a trabajar? ¿No? Deben haber miles de preguntas, me Claro, imagino. claro. Lo que pasa es que ahí el punto tiene que ver con el espectro, con el Claro. amplio espectro, porque va a haber chicos que efectivamente puedan insertarse, puedan estudiar, puedan ser muy eficientes o muy eficaces en un área, sobre todo cuando tienen un interés muy restringido, pero tienen un buen nivel cognitivo e intelectual, pueden llegar a ser sumamente eficaces y eficientes en un aspecto, o inclusive encontrar una pareja, por ejemplo, porque Ajá. pasa, ya ha pasado. Eh, Sin embargo, hay otros chicos que tienen, por ejemplo, un nivel de retraso mental tal Claro. que luego va a ser mucho más difícil poder tener una inserción y en todo caso lo que uno va evaluando y va pronosticando es cuál va a ser el nivel de dependencia de Exacto. las ayudas o del andamiaje que tenga que tener para tener una vida lo más independiente posible. ¿Sí? Y eso, digamos, va también a las escuelas. Yo siempre digo que la, la, la integración y Eso te iba a preguntar, específicamente, digo, una vez que el chico está en una escuela, se le diagnostica eso, digo, ¿qué nivel de integración tenemos? ¿Hay algún límite para la integración de esos chicos, para la inclusión de esos chicos? bueno, hay enormes discusiones entre los profesionales. Yo voy a dar mi impresión. Obvio. ¿No? Tengo mi trayectoria, tengo algunos años de trabajo en esto, tengo mi impresión y que se da de bruces con la impresión de otros profesionales. Yo creo que la integración escolar es posible siempre y cuando se cumplan con dos aspectos muy importantes. Uno tiene que ver con la inclusión del nivel de aprendizajes académicos. Si hay un chico que está siguiendo una currícula absolutamente paralela al resto del grupo, y si en el resto del grupo están viendo ecuaciones y ese niño está aprendiendo a sumar y a restar con palotes, va a haber un problema muy grande en la posibilidad de aprendizaje de conocimientos, porque lo que va a ocurrir es que hay todo un grupo hablando de una cosa y hay un acompañante o una maestra integradora que está en voz baja hablando y diciendo y enseñando una currícula absolutamente paralela. Y eso va
es directamente iatrogénico, porque va en contra de la posibilidad de que ese niño aprenda. Claro. La idea de la escuela es que un niño aprenda contenidos también, y no solamente aprenda lo social, también lo social. Yo creo que en primer lugar tiene que aprender a interactuar con los demás, y en segundo lugar lo académico. Pero, de nuevo, son las dos patas, porque si ese chico tampoco está integrado en lo social y está siguiendo una currícula totalmente paralela al resto, bueno, entonces para mí ese es un límite, y ese es el límite donde yo aconsejo a los padres hacer un pasaje a otras instituciones diferentes, por ejemplo una escuela especial, en donde los dispositivos educativos generalmente están más habilitados para poder enseñarle a ese niño con necesidades educativas especiales que no pueden ser exitosas en una escuela normal. No sé si se entiende. Sí, 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 Digamos, sí. la integración escolar sirve siempre y cuando ese niño o ese adolescente esté integrado socialmente de alguna manera y además esté Haciendo aprendiendo. aprendizaje. Si eso no se cumple, entonces ese chico, ese niño, ese adolescente necesita sí o sí ir a una institución, porque todos los niños deben pasar por un proceso de enculturación a través de una institución, sea la escuela normal, o sea la escuela especial, o sea un centro educativo terapéutico, pero sí tienen que estar institucionalizados para poder aprender muchas cosas que tienen que ver con la convivencia, tienen que ver con la interacción y tienen que ver con los contenidos académicos. Claro, ¿Sí? claro. O sea, a ver, las dos patas de la escuela, desde Sí. lo social y desde lo cognitivo, se tienen que dar para generar su objetivo, para lograr su objetivo, digamos. Si hay algunas de las dos que no está llegando a donde tiene que llegar, entonces hay que replantearse y repensar cómo seguir adelante. Ese sería el mensaje. Y lo primero que uno tiene que hacer como profesional es ayudar a los padres a hacer ese duelo y hacer ese cambio. Porque lo que sí se ve muchas veces son profesionales que hacen como sí y sostienen las integraciones porque es mejor estar integrando y porque está mejor visto estar integrando, y juegan todos un como si ese niño está ahí, digamos, pudiendo Es que hacer es buen así, uso de se ese ve mucho en tiempo. las escuelas esta cuestión de niños que están en el grado, están desde la foto, ¿sí? Están en el grado, y cuando uno ve es la integradora la que hace las actividades, es la integradora la que le dice cómo completar, o sea, pero no en desmedro de la actividad de la integradora, digo, pero no está siendo realmente efectivo lo que debería ser la integración. Eso no es una integración, eso son como sí. No, no, totalmente. Ahí escribe alguien: el gran desafío de los padres es que los padres logren distinguir entre sus deseos y expectativas y las posibilidades reales de sus hijos. Y yo estoy de acuerdo, pero en realidad eso, digamos, tiene que estar muy ayudado por los profesionales. Claro, claro, porque somos los profesionales los que tenemos mayor cantidad de conocimientos, en el mejor de los casos, para poder asesorar a esos padres, que no tienen por qué saber nada del TEA, ni tienen por qué saber nada de todo lo que está viviendo su hijo. Pueden empezar, porque todos los padres empiezan a aprender y empiezan la carrera de entender lo que pasa con su hijo y de entender lo que implica eso que le pasa a su hijo dentro de esta sociedad, pero los profesionales tenemos como un backup de información, de conocimientos, para poder asesorar a esos padres. Totalmente. Lo que pasa es que a veces también ocurre, esto también desde la mirada de las escuelas no pueden negarse a recibir niños con integración, los papás en este duelo que vos decís que tienen que atravesar, se sienten muy heridos por esta situación y creen que las escuelas los eyectan de alguna manera. Entonces, en esa puja es como más una puja de poder, saber quién gana la contienda, y no estamos mirando la necesidad de los chicos puntualmente, ¿no? Sí, de todas formas eso también pasa, ¿no? Y uno ve escuelas que son muy poco amigables a integrar y a flexibilizar ellos, ¿no? Porque, mira, yo hoy a la mañana, a primera hora a las 8 de la mañana tuve
reunión por Zoom con un colegio. Y lo que hablábamos, yo les decía, el hecho de que estemos todos los profesionales reunidos a esta hora por este niño, implica que este chico necesita una serie de andamiajes particulares, porque si Total. no, estaríamos todos acá hablando de él. Y ese andamiaje necesita o requiere también de la flexibilidad del colegio, de poder adaptarse y adecuarse a las necesidades específicas educativas, sociales de ese niño en particular. No sé, un niño que tiene severos trastornos digamos, en la percepción sensorial auditiva, por ejemplo, que le ponen muy mal los sonidos. Yo Sí, igual soy bastante crítico de eso como diagnóstico específico, pero sí sabemos que muchos, porque no terminé de hacer la clasificación o la discriminación, sí sabemos que gran parte de los chicos con TEA tienen algún desorden sensorial. ajá, El desorden sensorial, que puede ser trastornos en la audición, hay algunos estímulos sonoros que los perciben como muy molestos, o sonidos que pareciera que no escuchan, por ejemplo, llamarlos y pareciera que no nos escuchan, o algunas sensaciones táctiles de la piel con las manos, sí. que no soportan determinada ropa, o O no soportan texturas. determinadas Ujú. texturas, o no soportan olores, sabores específicos. Digamos, hay una cantidad de desórdenes de la integración sensorial, de cómo percibimos y cómo permitimos que ciertas sensaciones entren o no, y cuánto volumen le damos a eso. Nosotros, nuestro cuerpo está permanente, nuestro psiquismo está permanentemente filtrando información Información. sensorial. Y lo hacemos sin pensarlo. Bueno, muchas veces a los niños con TEA lo que ocurre es, para una discusión para otro momento, pensar por qué pasa, pero lo que sí ocurre es que esos estímulos sensoriales a veces entran con mucha fuerza. Entonces, por ejemplo, hay algunos estímulos sonoros, como ruidos en el aula, específicamente Sí, en el aula, hablando de claro. la colegio, que molestan mucho. Hay chicos que tienen que ir con protectores auditivos o que necesitan salir un rato, dispersarse, salir al patio. Y si es un colegio que está integrando, tiene que adecuarse a esas necesidades particulares. No Claro. solo necesidades de adecuaciones curriculares significativas o no significativas, sino además adecuaciones que tienen que ver con la interacción social, Sí, porque adecuaciones pareciera que que es lo único que importa, ¿no? El aprendizaje, la escuela del aprendizaje, pero hay tanto otro a lo que hay que integrarlo, ¿no? Y ahí es donde hay una falla absolutamente, enorme. sí, definitivamente. Eh, sobre todo fallas que tienen que ver con esta capacidad de poder sostener estos, lo que luego terminan siendo desórdenes conductuales, Claro. producto muchas veces de algunos desórdenes de otra índole, por ejemplo, sensoriales, ¿no? Porque puede ser que un niño termine a los gritos y simplemente porque pasó algo que no quería, Claro, sí, como sí, que lo desestructuró. exactamente. Voy a la última pata de la tríada de Lorna, que tiene que ver con ese pensamiento, que tiene que ver con, digamos, en un polo del espectro nosotros podemos ver estereotipias, movimientos Ujú. repetitivos con el cuerpo, manierismo con las manos, aleteos, caminar en puntas de pie, balanceos, pero ese espectro se va corriendo, por ejemplo, a intereses restringidos y repetitivos, de querer hablar siempre de un mismo tema, o a ser muy rígidos en pensar en cómo deben ser las cosas. Y eso es algo que suele pasar en las escuelas. Sí, No sé, que hay un niño que pensaba que él tenía que ser el primero en la fila, y si no es el primero en la fila puede hacer un escándalo, un berrinche infernal, o que se tiene que sentar siempre en el mismo lugar, o que, bueno, puede haber una infinidad o que dentro de las rigideces del pensamiento, que ahí está en el colegio, en poder flexibilizar
a las necesidades de ese chico en Y particular. de poder ¿Eh? también observarlo y no pensar, ah, este es un caprichoso, siempre hace lo mismo, se berrinche por todo, todo le molesta, ¿no? Porque digo, uno también tiende a minimizar estas actitudes, que a lo mejor en Sí. un TEA con no sé cómo se llama, que es un Leve, bajo leve, leve, un TEA leve. leve, uno cree que es caprichoso, maleducado, quisquilloso, y no, no es así. Digo, y ahí es donde me pongo Definitivamente. a pensar, porque se me ocurren mil preguntas. Como docentes y como papás, te lo pregunto como docentes porque, bueno, sé que hay muchos docentes participando, ¿no? Pero digo, como docentes, ¿qué cosas no tenemos que mirar? ¿Qué llamados de atención? Dijiste, algunos fuiste nombrando, pero si tuvieras que hacernos un punteíto de los llamados de atención en un aula, de jardín, de primer ciclo, como, ¿qué cosas una maestra debería decir? No diagnosticar, porque también tenemos muchos diagnosticadores, ¿no? Sí, sí, no, Masivos. no, No diagnosticar, pero definitivamente. sí decir mamá, papá, pasa esto, observé estas cosas, veámoslo. ¿Qué Sí, sería? claro. A ver, vamos desde el principio, porque en el jardín, digamos, los signos de alerta son diferentes a los signos de alerta de un niño que usualmente en primaria ya tiene un diagnóstico, pero entonces las alertas tienen que ver con otras cosas, que ahora voy a volver a eso. Los signos de alerta, sobre todo en el jardín, tienen que ver con niños que o tienen un retraso significativo en el desarrollo del lenguaje Ok, y de la comunicación y de la interacción, estas cosas que yo decía, sí, nenes que no, que o no hablan o que tienen un lenguaje más bien ecolálico, que miran poco, que señalan poco, que buscan muy poco este tema de la atención conjunta, de a través de la mirada ver que el otro está conectado con uno, digamos, esas serían las banderas rojas en los primeros años de edad, donde ajá, uno ve una baja interacción social o un desarrollo del lenguaje y la comunicación bajo. Digamos. bien, Esos son signos de alerta siempre. Y siempre, y además, generalmente, adosado a eso, lo que hay son algunos trastornos conductuales. Niños que parecen más berrinchosos, que se ponen a llorar, que se tiran al piso, que gritan mucho, que lloran mucho, que es difícil calmarlos. Muchas veces que no se calman si les hacemos upa. O sea, esos signos son signos de alerta claros como para pedirle a los padres que vayan a consultar. Y si consultan con el pediatra y el pediatra dice, no pasa nada, es normal, ya va a hablar, hay que decirle a esos padres, consulten con otro pediatra. Porque suele ocurrir que claro, muchos pediatras dicen, hay que dar tiempo y ese tiempo era oro. claro, Y ese tiempo se pierde y cuando se hace un diagnóstico ya se pasó demasiado tiempo. claro. Así que cuando uno ve signos de alerta, sobre todo en la etapa inicial, y esos signos de alerta en particular, tiene que pedir a los padres que hagan una consulta con el pediatra o eventualmente con un neurólogo, un psiquiatra o un psicólogo, bueno, algún profesional de la salud que esté en el área del desarrollo. Ahora, ya en la primaria hablamos de otra cosa, porque generalmente son chicos que ya están con un diagnóstico. Pero las alertas se dan cuando empieza a haber cambios conductuales importantes. ¿Por qué? Porque, digamos, sobre todo el cole y también el equipo terapéutico, pero en el cole los chicos pasan muchas horas y el cole va a tener el termómetro Claro, de lo que ocurre con ese chico. Y la información que brinde va a ser información muy importante, por ejemplo, para el médico tratante. Si hay un niño que empieza a estar cada vez más inflexible, cada vez con más berrinches, cada vez más obsesivo o más fóbico, y eso va como ocluyendo distintos momentos de la vida escolar, sí, escolar. bueno, eso es un signo de alerta. Y hay que alertar a esos padres para que hagan una interconsulta o una nueva consulta con el médico tratante o alertar al equipo
porque a lo mejor hay que hacer un cambio de intervención o inclusive una intervención medicamentosa, ¿no? Y Ajá, es muy importante ese feedback que el cole tiene que dar. totalmente. Muchas veces, Los muchas chicos veces a están mí los muchas horas padres, en el colegio realmente. Por eso totalmente, digo, la mirada del docente, una buena mirada del docente, es es fundamental, es clave. fundamental. A mí hay muchísimos padres que me dicen, bueno, ¿tiene que seguir mi hijo en el colegio? Yo le digo, la verdad que yo no lo puedo decir, eso lo tiene que decir el colegio. O sea, yo no estoy ahí, lo tiene que decir la docente, lo tiene que decir el equipo pedagógico y psicopedagógico, ¿no? Digamos, eso lo tienen que evaluar en el colegio si hacen bien las cosas. Eso iba a decir, ¿no? Si Porque, el colegio está a la altura de las circunstancias, ¿no? Porque hay sí, muchos colegios que dicen, sí, sí, que siga, pero digo, ¿está el colegio preparado para transitar esto con el niño? No solo desde lo cognitivo, sino también desde lo edilicio, el sí. acompañamiento, lo social, todo, ¿no? Esto que decías vos recién, o sea, las aulas preparadas, los espacios listos, es mucho más que seguirle el currículum Claro, preestablecido. y por eso siempre, que es lo que vos decías antes, es fundamental el trabajo en equipo. Claro, Porque tiene que estar la multiplicidad de miradas siempre. Y totalmente. siempre tiene que haber una escucha, una misma escucha para todas las áreas de incumbencia. Y, digamos, insisto en decir esto, está mal que un profesional, no sé, un neurólogo, determine o decida por su cuenta, sin escuchar a todos los demás, qué es lo que ese chico necesita o no. O sea, porque todas las áreas de incumbencia, todos los profesionales y los docentes estudiamos lo que estudiamos y sabemos de lo que estudiamos. ¿Se entiende? Totalmente, Y totalmente. en un caso de un niño con TEA, digamos, todas las áreas tienen que ser escuchadas y todos tienen que hablar y todos tienen que tener la misma fuerza, porque estamos Absolutamente, hablando, no estamos hablando de egos profesionales, sino que estamos hablando de la vida de un chico. absolutamente, Exacto. absolutamente. Más allá de que seguiría horas hablando con vos, lo último que creo que me Sí, parece interesante sería, bueno, ok, el colegio lo advirtió, los papás lo notaron. Digo, no es que te estoy diciendo a dónde voy, pero casi, casi digo, ¿a qué lugares uno puede recurrir dentro de lo que tenemos? O sea, ¿qué hacemos más allá del pediatra? O sea, ¿no? Para no sentirnos acorralados. sí, perfecto. Mira, a ver, hoy en día, vamos a decirlo así, hay, porque en Argentina el sistema de salud está dividido en sistema público y sistema privado. En casi todos los sistemas públicos y los hospitales públicos hay siempre buenos profesionales capaces de detectar, empezando por ahí. Bien, Todavía seguimos teniendo un excelente sistema público qué bueno. y gratuito, hospitalario y de salud. Así que en caso, yo no sé con qué población estoy hablando, pero en caso de que sean padres que no tienen ninguna posibilidad de ir al sistema privado, no hay que tener miedo, ningún miedo al sistema público, porque Absolutamente. usualmente están de los mejores profesionales en el sistema público. Así que, digamos, empezando por ahí, uno puede Excelente. derivar e insistir en que vayan a cualquier hospital, Hospital. por ejemplo, hospital de niños o maternos infantiles que hay en muchos lugares, como para buscar ayuda profesional. Y si no, hay asociaciones de padres que al mismo tiempo tienen equipos de profesionales. Durante muchísimos años trabajé en APADEA, en la Asociación Argentina, o para APADEA, la Asociación Argentina de Padres Autistas. En un tiempo dirigí los tratamientos, hace ya muchos años de eso, y tienen ellos buenos profesionales. Hay diferentes asociaciones que tienen buenos profesionales. Y finalmente hay profesionales privados o hay, no sé, lugares o Claro, instituciones privadas que se dedican al tema. Yo insisto en decir que uno debe por lo menos tener una alerta o una alarma en las instituciones o los profesionales que venden marcas registradas o que venden modelos cerrados. Ahí sí, exactamente. en eso sí yo desconfío.
Ujú. pero después hay muchísimos profesionales a lo largo y ancho del país que hoy ya están capacitados para hacer evaluaciones y tratamientos. ¿Sí? Es buenísimo saberlos, es buenísimo saber que contamos con esos excelentes profesionales, porque Sí, sí. imagino que al momento de un papá recibir esa noticia, tal como vos decías, hay que saber acompañarlos, ellos tienen que procesar esa información, porque después hay que ponerse a disposición de ese niño que en definitiva es el que queremos sacar adelante, ¿verdad? Entonces, tener todas las Definitivamente. herramientas y trabajar en equipo, o sea, sin ego, sin otras cuestiones, más allá de tener el objetivo en común, que es que ese niño pueda desenvolverse y transitar su vida de la mejor manera posible con los mejores diagnósticos y tratamientos. Seguiría horas, Facundo, hablando de este tema, me encantó. Bien. Súper interesante, súper claro. Millones de gracias por aceptar esta horita y regalarnos esta horita de tu tiempo. No sé si nos querés decir algo más para tener en cuenta. Mira, lo último que quería decir, que no sé si lo llegué a decir, pero y es que el objetivo de una integración y en todo caso de un acompañante en la integración es que se vaya, es desaparecer, porque lo que buscamos es la mayor independencia posible de ese niño. Entonces, cuando hablamos de integración, lo mejor, digamos, el mejor objetivo o el último objetivo es que ese chico o ese niño logre la mayor independencia posible con el menor andamiaje posible, Claro. pero todo el andamiaje necesario. Y está en nosotros hacer esa sintonía fina. ¿Sí? Absolutamente. Millones de gracias nuevamente, Un Facundo, placer. gracias a todos los que participaron. Voy a hacer todo lo posible para que me salga bien y que quede grabado. Así Bueno, podemos volver a verlo porque hay un montón de cosas interesantes que en la charla se nos pueden haber perdido. Te podemos encontrar, vos tenés redes sociales. Sí. en realidad no, tengo mi mail y las redes sociales no las uso, Muy estoy bien. Nosotros un todo el montón. día, ¿no? Sí. Es más, ahora sí tengo facundo.vargalló, pero no es algo que use habitualmente. Usualmente estoy en mi consultorio trabajando o en supervisión de equipos. Pero sí me pueden ubicar y me pueden ubicar por mail, también a fvargallo@gmail.com. Este, Gracias, gracias, muchas gracias por todo. Gracias a todos por participar y nos vemos un placer. prontito. Adiós, hasta luego. Gracias.